Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, aquí continuamos con nuestras clases de estudio de color y vamos hoy, en lugar de hacer una pintura, vamos a hablar y a ver una obra de uno de los más grandes pintores españoles, que es Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla, bueno, fue un pintor de fines del siglo XIX, vivió entre 1863 y 1923. Si bien durante su vida fue un pintor de gran éxito y muy popular en España, luego de su muerte la obra de algún modo no estuvo tan en el candelero por las grandes vanguardias de la primera mitad del siglo XX, y figuras como Dalí o Picasso, bueno, adquirieron mucho más renombre que Sorolla. Sin embargo, con el tiempo, la obra de Sorolla ha tenido cada vez más protagonismo y más valoración internacional. Y hace unos años hizo en el Museo del Prado una gigantesca muestra de su obra, grandiosa muestra, en la cual se pudo realmente constatar la extraordinaria calidad y vigencia de su pintura. Luego se han sucedido otras muestras a partir de esa también aquí en Madrid. Y el cuadro que vamos a estudiar es dentro de la gran producción de Sorolla, pintó miles de cuadros, cerca de 2000 y pico de pinturas, de las, digamos, catalogadas. Luego hay infinidad de estudios y bocetos y tal. Fue un pintor extraordinariamente prolífico. La obra que vamos a estudiar es una muy conocida que está en el Museo del Prado, o sea que los que estén aquí en Madrid, cuando se pueda visitar el museo, tendrán que ir a verla de nuevo si no la han visto, si ya la han visto y si no, ir a conocerla. Y los que no vivan en Madrid, una buena excusa para venir y para, entre otras cosas, ir a ver este cuadro. La obra se titula Chicos en la playa, es del año 1909, sí, ya su época de pintor maduro, vivió hasta los 60 años solamente, pero ya con 40 y pico era un pintor extraordinariamente capaz y de una calidad extraordinaria. Si bien su obra juvenil es maravillosa también, digamos, ¿no? Bueno, luego vamos a ir mirando imágenes del cuadro, tanto la obra entera como detalles, y explicando algunas cuestiones vinculadas a la técnica sobre todo, que es lo que me interesa focalizar en esta clase. Este cuadro, Chicos en la playa, de Sorolla, es quizá una de las obras más representativas de su producción. Es una obra maravillosa y en la cual se aprecia plenamente su estilo maduro, por el cual es más conocido. Pertenece a una larga, extensa serie que pintó Sorolla sobre temas de la playa valenciana, de su ciudad natal, en la cual, bueno, pasaba largas temporadas pintando. Y es un cuadro pintado en 1909, luego fue de pasar por el Museo de Arte Contemporáneo de España. En 1971 lo adquiere el Museo del Prado para la colección permanente, si bien había sido donado originalmente por Sorolla. Es una obra, bueno, como les decía, que se puede visitar y recomiendo que si en algún momento están por Madrid, lo vayan a ver. Por muchas razones. Bueno, es un cuadro, primero, que tiene un cromatismo extraordinario, y relacionándolo con los estudios que hacíamos de colores complementarios, es una obra que está básicamente planteada en dos tonos, que son el naranja y el azul, que justamente son los tonos complementarios, y luego todas las derivaciones que vienen de estos dos tonos. El tema obviamente son, bueno, unos niños tumbados a la orilla del agua con la piel húmeda, el sol dando de lleno en sus cuerpos, las sombras que se reflejan, los reflejos en el agua. Bueno, es de una variedad de matices dentro de, ya les digo, dentro de esos dos tonos dominantes, maravillosos. Por otro lado, bueno, el manejo que tiene Sorolla de la figura humana, el conocimiento de la anatomía, bueno,
los reflejos del color, del manejo de la pincelada y todo eso es extraordinario. La composición también muy audaz, tiene muy interesante. Si se fijan, la cabeza del niño del primer plano se ubica prácticamente en el centro del cuadro y luego se describen como dos diagonales opuestas, una que está marcada por los cuerpos o las cabezas de los niños y la otra por las pinceladas del agua en sentido contrario, lo cual le da un enorme equilibrio y a la vez una dinámica, ¿no? Esa forma como en movimiento. Si uno ve el cuadro, las figuras parece que están no solo vivas, sino moviéndose, jugando. Podemos escuchar las risas de los niños. No sé, es captar un instante y dejarlo ahí para siempre, ¿no? Pensemos que este cuadro, si fue pintado en 1909, tiene 111 años y realmente uno lo mira y dice, wow, está recién hecho, está vivo, está ahí, ¿no? Ahora, lo interesante a partir de esa sensación que nos da el cuadro es analizar por qué, es decir, qué cualidades tiene para que realmente nos transmita esa espontaneidad y esa frescura. Y uno de los temas principales es la pincelada, es decir, cómo, si bien es realista, digamos, se ajusta a la realidad, no dudamos de lo que estamos viendo, es decir, vemos los niños, vemos la luz, vemos la sombra, vemos los reflejos. Pero se apoya en dos cuestiones. Una es el trazo suelto, es decir, Sorolla pinta como respira, es decir, uno siente que recorre la figura con el pincel de forma totalmente espontánea y natural. Y el segundo secreto está en el uso del color. Este cuadro, para que se den una idea, tiene de altura 118 centímetros exactamente y 185 centímetros de largo. Imagínense el tamaño si no lo han visto al original. Las figuras son de tamaño natural. Si uno mira la pincelada, está hecha con una brocha, es decir, pinta con pinceles de gran tamaño también para lograr esa frescura, como si fuera un pequeño boceto, digamos, ¿no? En esa escala, bueno, es muy impactante verlo. Y les decía entonces en el uso del color, ¿por qué? Porque él no usa prácticamente tonos que no sean de color intenso, no usa pardos, no usa negros. Si miramos el detalle de la figura del primer plano, el niño que levanta la cabeza de espaldas, la sombra que se refleja, si la miran aquí en la reproducción se aprecia también. Digamos, un pintor normal, entre comillas, lo haría con bueno, los tonos de sombra, ¿no? Los pardos, los oscuros. Tal. Pero Sorolla usa un azul violáceo, que en el original, cuando uno se arrima a verlo, es realmente impactante, porque parece inverosímil que se haya atrevido a poner ese color. Sin embargo, en el conjunto hace que esa sombra esté viva, digamos, ¿no? Bueno, no dudamos que es la sombra de la cabeza del niño, pero a la vez trabaja ese color en nuestra percepción de una manera vibrante, ¿no? Entonces todo está eh, vibrando justamente, dándonos sensación de vitalidad y de energía, ¿no? La energía que transmite el color. Este mismo recurso de usar el complementario en las sombras lo utiliza prácticamente, bueno, no solo en las sombras reflejadas de las piernas, sino en las sombras de la propia piel, ¿eh? Si miramos en detalle, por ejemplo, en el cuello hay trazos de violeta morado, casi un magenta, un rojizo. Lo mismo en las figuras de los niños del segundo plano, ¿no? Bueno, el recurso cromático, es decir, cómo voy a resolver con un gesto, con un trazo muy suelto, toda una parte de la figura. Lo deja como inacabado, como abocetado, sobre todo en las figuras del segundo y tercer plano. Con lo cual la imagen en realidad no está pintada, la imagen se forma en nuestra mente al percibirlo, al verlo. Y sobre todo, bueno, cuando nos alejamos un poco del cuadro, un par de metros, todo ese estímulo de formas y de colores que el pintor deja como pistas, se nos forma en nuestra mente.
Es decir, que cada vez que vemos el cuadro, cada persona que ve el cuadro lo completa, lo construye en su mente. Por eso esa, esa vitalidad que tiene, esa actualización permanente. Lo mismo pasa, bueno, y Sorolla fue un gran, podríamos decir, discípulo de su admirado Velázquez. Él estudió mucho la pintura de Velázquez y Velázquez quizás es el primer pintor de la historia que se atreve a hacer esta pintura de insinuación, de dejar, digamos, los estímulos, las pistas, los toques, para que el cuadro se complete en el espectador. En el que se aprecia mejor esto es en Las Meninas, y también, bueno, está ahí muy cerca de este cuadro en el Prado, se los puede visitar en la misma visita al museo. Si uno mira también Las Meninas de cerca, ve que digamos, la pintura, el tema del cuadro en sí, de algún modo desaparece y vemos simplemente estímulos, vemos toques, pinceladas, que si nos acercamos mucho no vemos la imagen eh, con el realismo que la vemos al alejarnos. Y aquí pasa un poco eso también. Si miramos el detalle, por ejemplo, de la parte superior a la izquierda, esos reflejos en el agua, esas pinceladas, además con bastante empaste, materia que usa Sorolla, el cuadro, si aisláramos ese trocito, podríamos decir que es una pintura abstracta también. Es decir, no solo está la figura y el tema y la reproducción del tema, como el pintor lo vio, digamos, sino que en el gesto y en el hacer del cuadro, en el oficio, aparece algo de contenido pictórico, de contenido propiamente de la pintura, como si fuera un lenguaje propio del pintor, que nos transmite y deja plasmado en ese cuadro. Todos estos elementos son los que realmente lo convierten en, bueno, en lo que es una obra extraordinaria que va mucho más allá del tema en sí que el pintor retrata, ¿no? De ese mundo feliz del juego de los niños. Vamos a continuar analizando desde este punto de vista otras obras en otras clases. Y bueno, volviendo al tema inicial de la cuestión del color, vemos cómo este cuadro es un ejemplo magnífico de el uso de los complementarios. Por eso, bueno, en las clases anteriores le daba tanta importancia a este tema, ¿no? Y este es un claro ejemplo. Bueno, luego veremos otros y otras opciones de resolución cromática de un cuadro. Bien, seguimos. Bueno, espero que la explicación y lo que hemos analizado de esta obra les haya resultado interesante. Siempre un enfoque técnico yo creo que difiere un poco de los análisis que se hacen habitualmente sobre la pintura, más vinculados a lo anecdótico que a la obra en sí desde el punto de vista técnico. Y ver el extraordinario manejo del color que supo hacer este gran pintor que fue Sorolla. Bueno, continuamos en las próximas clases estudiando estos temas y otros.